Bienvenidos a 11 Minutos con Roy. Buenas noches, alegría, bienvenidos sean todos a otro episodio más de 11 Minutos. Y hoy, aparte de tener gente guapa en mi estudio, como siempre les digo, tenemos gente muy importante porque son la gente del corazón. Tenemos a dos grandes amigos orgullosamente venezolanos. Los dos son médicos, cardiólogos. Este que está aquí es mi cardiólogo personal. Y este que está acá, no lo quiero yo ser su paciente porque es intervencionista, o sea, es cuando ya la gente tiene el infartico, que Dios me proteja. Pero vamos a empezar porque el tema de hoy con estos caballeros, que tengo un año detrás de ellos para que vengan, un año y finalmente se dio por su tiempo, y les agradezco mucho que hayan venido a Estudio 11, es la presente situación que genera el pánico, que genera el estrés, la situación económica, el corre-corre que ustedes saben, que genera algo que se llama hipertensión y ¿cómo se llamaría más fuertemente? La hipersensibilidad, o sea... Bueno, el estrés emocional... Déjame presentarlos, perdón. Sí. El doctor Ángel Caldera y el doctor Jacobo Vázquez. Gracias. Bienvenidos. Gracias, Roy. Gracias por la invitación. Mira, el estrés emocional se manifiesta desde el punto de vista biológico con la liberación de varias hormonas, Okay. La adrenalina, el cortisol, y todas funcionan como un disparador que puede descubrir una vulnerabilidad que un paciente pueda tener, ya sea que la adquirió con el tiempo por algunos factores de riesgo que no estaban controlados, hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, apnea obstructiva del sueño, o algunas condiciones congénitas que lo hacen estar a riesgo de un evento con un disparador de este tipo, el estrés emocional o físico, ¿no? Si yo te pregunto un porcentaje, no soy una persona de porcentaje, pero si te pregunto un porcentaje, Jacobo, de las consultas que tienes a diario en tu consulta, pues en tu práctica, ¿cuántas personas de esas tú ves que se generan por el estrés? Porque también está el factor lo que acaba de decir Ángel, la obesidad y todo eso, pero el estrés. Bueno, mira, Roy, yo veo muchos pacientes en la clínica y si en los últimos años notas un incremento en el número de personas que se presentan, jóvenes y mayores, que se presentan con síntomas torácicos diversos, bien sea dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, y cuando exploras más eso, te das cuenta que hay un componente de estrés detrás de eso. Okay. ¿No? Claramente. O sea, bien sea porque a veces es porque ocurrió un evento, algún amigo, algún familiar, y entonces empiezan a estar más pendientes de cosas que está pasando con su cuerpo, se ponen a leer cosas por ahí, no saben cómo interpretar lo que les están exponiendo, por lo menos en el internet, a veces incluso yendo a sitios prestigiosos del internet, hospitales reconocidos, pero al final, cuando tú lees algo en internet, pues estas personas no te conocen, no saben quién eres, no te han entrevistado, no te han evaluado, no te han examinado y no te pueden en realidad decir qué es lo que tú tienes, ¿no? Y te van a mostrar todas las posibilidades y entre ellas habrá unas que no son buenas, ¿no? Pero muchas veces está desencadenado por el estrés. O sea que el estrés, porque siempre hablamos de la obesidad, del fumar, esos son como las tres Marías, pero el estrés y no dormir son factores determinantes. Yo creo que Jacobo trae un punto importante, que es que no siempre tiene que ser un problema. O sea, lo que tú estás sintiendo puede simplemente ser una reacción natural a esas hormonas que habíamos dicho se liberaban con el estrés, y puedes sentir palpitaciones que crees que tienes una arritmia cardíaca, o puedes sentir una compresión en el pecho que crees que te está dando un infarto, puedes tener dificultad para tragar y crees que tienes un problema, y puede ser netamente el efecto de esas hormonas en tu corazón, en su esófago, en tu parte respiratoria, que te hacen sentir distinto y que puedes pensar que tienes algo. Eso es un problema del estrés, que simula enfermedades reales. Pero por otro lado, también puede ser un disparador. O sea, hay condiciones claras donde al estar estresado, de repente la presión te sube, la frecuencia cardíaca te sube. Si no tenías mucha reserva, eso puede generar que tengas un evento. O sea, sí, voy a ponerlo en palabras más claras. Yo puedo tener un susto porque creo que me está dando un infarto, pero de ese susto se va a generar un infarto real. No. Mira,
Yo diría que no. Hay ciertas condiciones por ahí que sí pueden estar desencadenadas por un estrés intenso y que simulan un infarto, pero la mayoría de las veces no. Ok. ¿Ok? Lo otro es cómo la gente compensa el estrés o la ansiedad. Y no es incomún que compenses el estrés tomando en exceso. Y mucha gente utiliza el alcohol como un ansiolítico, por darte un ejemplo. O que compenses el estrés comiendo en exceso y que eso te conlleva a tener obesidad, hipertensión. Es decir, que no es solamente el manejo agudo del estrés, de lo que te pasa de manera súbita, sino cómo manejas tú el estrés tú del día a día y qué mecanismos usas para compensarlos. ¿Cuáles son los mecanismos saludables para compensar el estrés? Sí, Ángel, yo he tenido pacientes que fuman y que uno siempre trata de persuadirlos para que dejen de fumar y me dicen que es que el cigarrillo los relaja, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hay que tratar de buscar Otro relajante. alguna alternativa que sea Caminar. más sana, ejercicio, meditación. Mira, hay otras cosas, estar en contacto con la naturaleza. Yo siempre digo, los sonidos de la naturaleza, los colores de la naturaleza son relajantes. Pero no le prestamos atención. Bueno, algunos sí, pero es difícil cambiar a veces, ¿no? Es difícil, pero hay que persuadir a la gente para que traten de ser lo más sanos que puedan. Ángel, cuando te llega un paciente infartado, si también podemos abusar de los porcentajes, obviamente respetando las informaciones de tus pacientes, ¿qué porcentaje tú piensas cuál es el mayor caso? ¿Obesidad, cigarrillo, una condición preexistente? Mira, como yo lo veo, es multifactorial. O sea, yo siempre juego con mis pacientes y les digo que todos tenemos un ticket para esa lotería de ganarte un infarto, pero que si eres fumador, entonces en lugar de tener un ticket, ahora tienes 11. Y si eres obeso, entonces ahora tienes 21 tickets a la lotería. Y si tienes hipertensión, ahora tienes 31 tickets. Entonces la probabilidad de que te ganes la lotería del infarto es mayor mientras tú tengas más tickets. Eso no quiere decir que te vas a ganar la lotería. Siempre vamos a tener el tío, pero bueno, el cigarrillo no es malo. Mi tío fumó toda la vida y no pasó nada. Bueno, tu tío vivió con más tickets, pero no le salió el número. No se lo ganó. Entonces tú estás en ese juego de probabilidad y el papel es tratar de disminuir los tickets lo más que puedas. Controlar los factores que puedes controlar para disminuir la probabilidad que te ganes esa lotería, ¿no? ¿Cuál sería un factor determinante de voy a cambiar mi vida aparte de los ejercicios, o sea, el tipo de alimentación? ¿Qué recomiendas, Jacobo? Bueno, yo creo que el factor modificable, que en mi opinión es más influencial en todo eso, es el cigarrillo. De verdad, el cigarrillo tiene un factor, ejerce un papel importante y bueno, a veces uno consigue un infarto en una persona joven y el denominador común generalmente es el cigarrillo, ¿no? Y eso es modificable, Ahora, también hay gente que pasa la vida, lo vemos en deportistas que de repente caen en un y dice, bueno, este muchacho toda la vida fue sano, deportista, pero es que tenía una condición y nunca se fue a revisar. Que ese es otro punto. También hay que chequearse, porque uno no sabe cómo está ese corazón allá adentro, ¿cierto? Sí, hay condiciones que son genéticas que pueden aparecer después en la vida y que pueden afectar a gente que es sana y que se ejercita, que come bien, que hace todo bien, pero que los predispone a un problema cardíaco. He escuchado toda la vida, Ángel, que las personas cuando son mayores tienen más posibilidades de sobrevivir a un infarto porque los músculos de ese corazón están como más callos, más fuertes, no sé ni cómo expresarlo. ¿Eso es cierto? Bueno, tú sabes, el comportamiento del músculo cardíaco es fascinante, es impresionante la capacidad de adaptación que tiene, y ciertamente personas que tienen ciertos bloqueos en las arterias coronarias y que el músculo se acomodó a recibir poca sangre, es más resistente a un episodio donde se bloquee una de manera súbitamente. Muchas veces los infartos en personas jóvenes son más dramáticos porque si por algún motivo de manera súbita al corazón le falta sangre, con frecuencia se va a una arritmia
que es lo que produce el paro cardíaco, donde pierdes el pulso y te mueres inmediatamente. Los corazones que han tenido bloqueos previos, el músculo se adapta y es un poco más resistente a la falta de suministro sanguíneo. Es menos probable que mueran con una arritmia durante el evento. ¿Cuáles serían, ya para terminar el programa, los síntomas donde yo puedo no sé quién de los dos quiera responder esto, identificar un infarto? ¿Qué? Estoy sintiendo un infarto. ¿Qué es lo más común? Bueno, mira, cuando hablamos de enfermedad coronaria, que es lo que produce infartos, yo siempre le digo a los pacientes, hay dos condiciones diferentes. Está el estadio crónico, en el que hay bloqueos coronarios que no son completos, que son parciales y que típicamente causan síntomas predecibles y consistentes con la actividad física. Puede ser presión de pecho, un apretón de pecho, una sensación de pesadez en el pecho que ocurren después de cierto nivel de ejercicio, que son predecibles y que cuando tú te paras se resuelven bastante rápido. Okay. Eso es una condición que se considera estable, pero cuando aparece hay que buscar ayuda médica. Después está la condición aguda, en el que hay, digamos, lo que causa un infarto, que generalmente es la ruptura de una placa de colesterol en las arterias del corazón, que causa una disminución súbita del riego cardíaco, de la cantidad de sangre que va a cierta parte del corazón, y causa síntomas similares a la condición crónica, pero de manera aguda. Tú estás en reposo, no estás necesariamente haciendo nada. Dolor de pecho, pesadez, generalmente con falta de aire, a lo mejor no te sientes bien, te sientes con náusea, algo que se siente que no hay algo que no está bien. Okay. O sea, no son esos dolores como un pinchazo que ocurren por 5 segundos. Okay. ¿No? Eso generalmente no es cardíaco, no es un problema circulatorio. El dolor del brazo izquierdo, que siempre hablan de eso, la mandíbula. Sí, la mandíbula, el brazo izquierdo, sí. Hay personas que muchas veces en combinación con el dolor de pecho o el malestar de pecho, a veces no es un dolor, a veces es un malestar. No es que duele, no es que un dolor que te estuerce. Mira, en algunas personas sí, cada persona es diferente, pero generalmente es un malestar y hay veces que se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, pero lo más consistente es el dolor de pecho, asociado generalmente a otros síntomas como falta de aire y no sentirse bien. A lo mejor sientes como una gastritis o un ardor en el estómago, y bueno, esos son síntomas que deberían de verdad tener cuidado. Sí, tener cuidado y llamar a lo mejor al 911 si está ocurriendo, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Ángel? No, estoy de acuerdo completamente con la descripción de Jacobo. En la sensación de infarto hay una cosa que nos enseñan en la escuela de medicina, que es la sensación inminente de muerte. O sea que es un dolor severo, que estás enfermo. O sea, la gente debería seguir sus instintos cuando se siente que empieza a sudar, dolor severo, dificultad para respirar, debería estar llamando al 911. Bueno, tenemos que agradecer a los doctores Ángel Caldera y Jacobo Vázquez, ambos graduados en la Universidad Central de Venezuela, y creo que tú también hiciste el posgrado en Harvard, ¿verdad, Jacobo? No, yo estuve en Filadelfia y en Houston. Ok, hicieron posgrados acá en los Estados Unidos y hoy son unos médicos muy conocidos acá en la ciudad, y le agradecemos muchísimo porque de verdad estos señores nunca tienen tiempo y me hicieron el gran honor de venir esta noche aquí a Estudio 11, el cual les agradezco muchísimo. Y ustedes ya saben, cigarrillo, las comidas grasas, hay que pararlo, hay que bajarle y caminar un poquito, y como dice el doctor Vázquez, disfrutar de la naturaleza, váyase a caminar un parque, agarre un kayak y dele valor a la vida, porque después que se gana el ticket de lotería, como dice el doctor Caldera, adiós luz que te apagaste. Gracias. Gracias a ustedes. Robert. Gracias.